Buenos días. El día de hoy nos acompaña el profesor César Rendón, licenciado en Matemáticas y magíster en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente está estudiando maestría en Estadísticas en la Universidad Nacional y es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos trae el día de hoy la conferencia titulada La educación matemáticas en tiempos de aislamiento. Habla esencialmente de unas líneas de investigación que se abren en el campo de la educación matemática a propósito de la educación virtual en la que nos vimos sometidos todos. Adelante. Bien, muy buenos días a todos. No sé si ahí me están escuchando bien, sin problema. Listo, bien, ahí estamos bien. Como decía María Lucía, gracias por la introducción y bueno, y gracias al Departamento de Matemáticas y en particular al comité organizador de la jornada por abrir este espacio. Como mencionaba María Lucía, la idea de esta breve comunicación es comentar algunas posibilidades y algunos retos que se están abriendo en la actualidad de cara a la coyuntura actual en la que estamos inmersos y sobre la cual nosotros como profesionales de la educación matemática e intelectuales de la educación matemática no podemos escapar ni debemos escapar. Entonces, la idea es proponer esas distintas líneas o esos distintos aspectos de manera no exhaustiva. No es mi pretensión nombrar todas las posibilidades, sino algunas posibilidades que se pueden establecer en el campo de la investigación en la educación matemática coyuntura. Voy entonces a compartir mi pantalla. Bien, creo que allí ya estamos viendo todas las diapositivas. Si perdemos la conexión, le voy a agradecer a María Lucía que anda por ahí que me comente. Entonces, el título de esta comunicación es La educación matemática en tiempos de aislamiento y lo primero que yo quisiera comentar allí es que esto no se llama la educación matemáticas en tiempos de COVID-19 ni en tiempos de coronavirus. Es un título en tiempos de aislamiento, es un título elegido convenientemente porque aunque este aislamiento se da a causa del coronavirus, creo, soy un fiel creyente de que no se va a quedar solo ahí, ¿sí? Sino que los cambios que deriven de esta situación van a trascender al mismo coronavirus y a la misma situación actual. Entonces, en general, la educación matemática en tiempos de aislamiento, independientemente del motivo por el cual estemos aislados. Bien. Voy a empezar por el revés. Primero quisiera comentar los referentes que hay para esta presentación. Me basé en 3 artículos, uno de Marcelo Borba y Salvador Linares, de Online Mathematics Teacher Education, un campo emergente de investigación. Un segundo artículo de Engel del 2019 en el que habla de cultura, estadística y sociedad y establece un término que se llama estadística cívica, sobre el cual quisiera hacer unos comentarios, y un tercer artículo de este año que se llama Transformation of the Mathematics Classroom with Internet, de Engelbrecht, de Salvador Linares y de Marcelo Borba, en el cual hablan específicamente sobre el caso del COVID-19 y todo lo que esto ha producido. Es un artículo totalmente reciente. Y la última referencia que tengo ahí, que no tiene título ni nada, es de Mario Sánchez Aguilar,
quien es un profesor del Instituto Politécnico de México, Nacional de México, investigador en educación matemática, y con quien tuve un Claro. intercambio con quien tuve un intercambio de comentarios a través de una red social, y de esa conversación que tuve con Mario derivó la motivación para hacer esta charla. Con él comentamos de una manera muy informal, ya les digo, en una charla, eh, las posibilidades que se abren en el las posibilidades que se abren en el campo de la educación matemática. eh, y me parece importante mencionarlo, pues porque fue por esa charla con el profesor Mario Sánchez que nació esta idea. Bien, entonces, el orden de la presentación es comentar un poco las necesidades actuales, comentar un poco un campo emergente de investigación que se llama la educación del profesor de matemáticas virtual, ¿ya? Un concepto de alfabetización matemática también nuevo, y pues preguntas y comentarios sobre el final de la sesión. Necesidades actuales. Creo que todos los que estamos aquí las tenemos claras, y saltan a la vista. Y saltan a la vista. Entonces, lo que nos sobra son titulares de todo el mundo en los que mencionan las afectaciones que el sistema educativo ha tenido a causa de la crisis mundial por la pandemia. Entonces, ahí hay un titular de Forbes: El Tiempo: colegios del distrito no regresarán por ahora a clases presenciales. Colegios privados también tienen problemas. En Corea del Sur cierran cientos de escuelas recién abiertas, es decir, no es un problema educativo exclusivo de aquí, ¿cierto? La necesidad actual salta a la vista, ¿sí? Salta a la vista. Pero no nos podemos quedar solamente en decir que, bueno, está el coronavirus y nos afectó el sistema educativo y nos cambió las concepciones, sino que creo que hay que dar un paso más adelante y hacernos unas preguntas. La primera de ellas es: ¿qué está aportando la academia a propósito de la coyuntura actual? Y en ese sentido, en mi opinión muy personal, creo que las facultades de educación nos estamos quedando un poco cortas en cuanto a lo que estamos aportando a esa coyuntura. En el caso de la universidad pedagógica, que nuestro foco fundamental es la pedagogía y la formación de maestros, creo que no estamos actuando con la celeridad necesaria para proponer alternativas y soluciones para el sistema educativo tan golpeado, ¿sí? Por una bomba que nos estalló a todos en las manos sin saberlo. ¿Qué está aportando la academia a propósito de la coyuntura actual? Pero sobre todo, ¿qué puede llegar a aportar? ¿Cuáles son las posibilidades que se abren para la academia y para la escuela a propósito de esta coyuntura? Entendiendo que no solo es desde la academia, es desde la universidad y desde las tesis y las investigaciones que se genera conocimiento, sino que el profesor del colegio y el profesor de la escuela, y el que día a día se enfrenta a la realidad de las clases virtuales y de que los niños no tienen internet y de que se les cayó la conexión, etcétera, etcétera, ellos también aportan un conocimiento práctico que puede llegar a ser conceptual y que es de una relevancia sustancial para la coyuntura. Y una tercera inquietud, necesidad actual que yo percibo es: y en el contexto colombiano, ¿qué perspectivas hay sobre los estudiantes de nuestro país a propósito de la coyuntura? Porque probablemente sea fácil decir cosas como que hay que reinventarnos, como que hay que evaluación, como que hay que establecer unos nuevos contenidos curriculares, y todo eso está muy bien, pero en el contexto colombiano, donde hay municipios por doquier, en los que no hay conexiones a internet, en los que no hay computadores, en los que las clases no han habido clases, sí, o han habido clases por WhatsApp. No tengo ni idea de cómo hacen esos profesores valientes para hacerlo. Eh, en ese contexto colombiano, ¿qué perspectivas hay? ¿Qué es lo que se espera? Ya no digamos solo en el colegio, sino en las universidades también.
en las que también hay estudiantes universitarios que desertan a causa de problemas de conectividad o problemas financieros, etcétera. Es decir, que también se pone de manifiesto una, una necesidad muy propia nuestra, de nuestra realidad social, económica, cultural, política, sobre la cual no debemos ser indiferentes, y es una responsabilidad de la academia y de la investigación procurar aportar elementos eh, que tengan un efecto paliador, por lo menos, frente a esa problemática. Entonces, Linares en el 2011 y 2012 proponen junto con el profesor Marcelo Borba un campo emergente de investigación que se llama el campo de la educación del profesor de matemáticas virtual. Bueno, ellos no lo dicen virtual, eh, yo le puse virtual por puro capricho. Y entonces ellos comentan que en las clases de matemáticas virtuales se detectan las siguientes características distintas a las de una clase presencial. La primera es que se modifica la forma en que se valida el conocimiento matemático. Nosotros sabemos que la validación del conocimiento no es siempre hacer una demostración de un teorema. A través de la historia es fácil advertir distintas maneras en que el conocimiento matemático se valida. Probablemente para los griegos era de una manera, pero después damos un salto hasta Newton y Leibniz y nos damos cuenta que la validación formal no tiene el mismo papel que para los griegos o para el formalismo de Hilbert. Entonces, la forma de validar el conocimiento matemático ha variado, y la forma de validar el conocimiento matemático en una clase se modifica también cuando la clase se vuelve virtual. Porque ya no está el profesor al frente de los 40 estudiantes para decir si algo es cierto o no es cierto. Hay una mediación de las pantallas, y hay una mediación de la tecnología, y hay una mediación del profe que aparece en YouTube, y hay una mediación del grupo de Facebook donde el chico va y comparte el problema y se lo resuelven y tal. Entonces, la validación del conocimiento cambia. Eh, pero cambian también en esa medida los aprendizajes que dependen de la forma de la virtualidad. Los investigadores que los aprendizajes de un estudiante que recibe clases, digamos clases entre comillas, que recibe clases a través de reuniones sincrónicas, conectándose todos a la vez, una o dos veces a la semana, esos aprendizajes son distintos del niño que recibe clases por WhatsApp, ¿sí? Probablemente ahí se vuelve a marcar una brecha importante de desigualdad en nuestro país. O los aprendizajes de ellos, de esos dos casos, son distintos de los aprendizajes del niño que aprende virtualmente a través de foros, de comentar en foros. Entonces ya no es el mismo aprendizaje del salón de clases, sino que esto se abre de una forma exponencial porque el aprendizaje varía en relación de la virtualidad que tenga el estudiante. Y en esa misma medida varían los discursos que tienen los estudiantes, porque esa comunicación, esa manera de comunicar, no es la misma, insisto, del niño que tiene las clases sincrónicas 2 veces por semana, al niño que solo tiene el WhatsApp, o al niño que se conecta por foros, o al niño que le envían videos cada semana, reuniones asincrónicas. Los discursos también van cambiando en relación con la forma de virtualidad que el profesor adopte, ¿ya? Esa forma de virtualidad el profesor la adopta, obviamente, dependiendo de los recursos con los que cuente, ¿sí? Esa es la realidad. Y, por supuesto, también la concepción de evaluación. Yo creo que aquí los que estamos presentes y que somos o hemos sido profesores, bien sea de colegio o de universidad, sabemos que esta virtualidad nos obliga a cambiar la concepción que tenemos de la evaluación. Ya no digamos del parcial y del examen, porque ya no estamos al frente del tablero como el celador que vigila a los 40 chicos que completen bien un cuestionario y no se copien. Eso se modificó, pero no solamente es el parcial y la evaluación, es entender la evaluación como el proceso continuo, sistemático, etcétera. Esa concepción también debe cambiar, porque no podemos hacer el mismo seguimiento que hacíamos en la presencialidad, y no
sería irresponsable de nuestra parte como profesionales de la educación salir de esta crisis pensando de la misma manera en que lo hacíamos antes. Y sería muy irresponsable salir pensando que la evaluación no cambió, porque efectivamente cambió. Y se generan debates alrededor de eso, sobre si el chico que pide la pregunta a través de un grupo de WhatsApp para resolver un parcial, entonces es fraude, y ahí entran una cantidad de discusiones que versan sobre la ética y los principios y los valores de cada persona y la pertinencia de la evaluación para que el chico no se copie, etc. Esa concepción de la evaluación cambia, tiene que cambiar. Sería irresponsable que no cambie. Y todo esto en suma cambia, por supuesto, el, la comunicación. La comunicación como competencia sustancial en la clase de matemáticas y en general. La comunicación en la virtualidad no es la misma, puede ser o para mejor o para peor, pero no es la comunicación en clase de matemáticas no es la misma virtual que presencial. Y recordemos que es la comunicación, la competencia que permite democratizar la clase de matemáticas y permite que todos tengan algo para aportar. Y no solamente, como ha sucedido históricamente en nuestra sociedad, que solamente habla el que entendió más rápido o al que le dicen el más pil o cosas de ese estilo. Ahora, hay que hacer una diferencia que este campo de investigación nuevo o relativamente nuevo no es lo mismo que estudiar la mediación tecnológica en la clase de matemáticas. No es estudiar los efectos de GeoGebra en la clase de matemáticas, ni los efectos de Cabri o cosas de ese estilo, que están muy bien, son excelentes recursos, sobre todo para la actualidad. Y en la Universidad Pedagógica tenemos la enorme ventaja de que tenemos expertos que dirigen el Instituto GeoGebra en Bogotá. Entonces ahí está Camilo Súa, William Jiménez, etcétera, que hacen un trabajo formidable. Pero no es de eso de lo que se trata este campo. Este campo que está a la derecha en esta diapositiva es algo más conceptual en términos de que modifica las concepciones del profesor y en consecuencia sugiere una modificación de las prácticas del profesor, ¿ya? No es ver si el GeoGebra tiene efectos buenos, malos, que eso es necesario, ese trabajo es necesario, pero no es sobre eso que habla este campo de investigación, sino sobre las competencias del profesor en la virtualidad y sobre las concepciones del profesor en la virtualidad. Aquí hay una propuesta de unas dimensiones que debería tener, unas dimensiones de estudio que debería tener este campo emergente. Entonces aquí es donde quería llegar, porque aquí es donde se abren esas líneas de investigación que mencionaba María Lucía en la introducción, que venía yo a comentarles. Son asuntos sobre los cuales considero, basado en la literatura desde luego, que se debe hacer investigación desde el departamento, desde trabajos de grado en la licenciatura, como en la especialización, como tesis en la maestría y hasta en el doctorado, no lo sé. Creo que no debemos dejar de lado lo que hemos hecho, pero sí debemos enfocarnos también a este nuevo asunto de la educación del profesor de matemáticas virtual. Y entonces allí se mencionan asuntos sobre los cuales vale la pena investigar. Entonces uno de ellos que está ahí arriba son los objetivos y el foco de esa educación, es decir, el para qué, unos objetivos, unos objetos más bien, unos contenidos matemáticos que probablemente también van a modificarse dada la virtualidad, el uso de plataformas online, las interacciones entre los participantes y cómo las interacciones cambian también el discurso de la clase de matemáticas y la manera en que se argumenta en clase de matemáticas, los métodos de instrucción, el diseño de actividades, voy a ver si aquí está el mouse, las herramientas tecnológicas, tales como herramientas interactivas, videos, applets, y el asunto de las audiencias locales y globales. ¿Sí? Consideremos también que la educación virtual
llega a más gente, por definición, llega a más gente. ¿Listo? Ahí hay unos primeros asuntos sobre los cuales creo que estamos llamados a focalizarnos y a hacer investigación y a fijarnos sobre esos asuntos para ver si podemos aportar elementos concretos a propósito de esta coyuntura actual. Pero para esta propuesta anterior es de dos profesores, de Wang y de Manoucheri, pero por Linares, que son los que comenté al inicio, hay dos temas emergentes en este campo de la educación del profesor de matemáticas virtual. Hay dos temas emergentes que deben focalizar toda nuestra atención. El primero es el impacto de la colaboración online en la constitución de redes de trabajos, comunidades y su rol social. Es decir, ellos hacen el énfasis sobre el hecho de que la virtualidad nos da la posibilidad infinita de establecer redes de trabajo con gente en todos los lugares del mundo, más allá de las dificultades obvias de currículo, de distancias, de metodologías. Más allá de eso, nos da la posibilidad de constituir redes de trabajo. Y un segundo asunto que ellos consideran vital de hacer investigación, estos son temas para hacer investigación, es el impacto de la colaboración online en el aprendizaje y el desarrollo de los profesores. Es decir, cómo la formación del profesor de matemáticas debe cambiar atendiendo a la virtualidad. Debe cambiar y debe integrarse de una forma sistemática y relevante a lo que ya tenemos. Y los autores mencionan que estos no son campos excluyentes entre sí, sino que se interrelacionan, deben interrelacionarse. ¿Listo? Pero además, en Engelbrecht, en el artículo de este año que les digo que estos investigadores escribieron a propósito de lo del COVID-19, este artículo es de mayo, me parece, o sea, es totalmente nuevo, lo escribieron para la revista ZDM, me parece, ahí está la referencia. Ellos delimitan las siguientes líneas de acción sobre las cuales trabajar, investigar, innovar. Primero, el aula de clases cambiante. Ya no tenemos un aula de clases de 4 paredes, 45 estudiantes en un colegio distrital, con sus problemáticas y sus ventajas también, hay que decirlo, sino que esto ya se modifica. Las nuevas formas de pensar al hombre y a lo multimedia. Digamos que ya tenemos muchos años de estar permeados por las redes, por los computadores, por lo visual, pero ahora hay que mirar cómo interactúa el hombre y esa multimedia, ese entorno multimedia actual a propósito de la educación y a propósito de la clase de matemáticas. ¿Cómo vamos a lograr esas interacciones? ¿Y cuáles interacciones además? La colaboración en contextos virtuales, el título habla por sí solo, y un término que ellos, los investigadores de ese artículo, mencionan como Panic Goji, que yo no, la expresión original del artículo, que está en inglés, por supuesto, y yo no lo quise traducir. Primero porque no le encontré una traducción apropiada y segundo porque la expresión así como está me parece que habla muy bien. Esa expresión que se está utilizando en algunos países de habla inglesa en los círculos de investigadores en educación, Panic Goji, es una combinación, como habrán deducido, es una combinación de pánico y pedagogía, como la pedagogía del pánico, una cosa así, y se refiere a los asuntos, a las dificultades que nos ha traído este COVID-19 en términos educativos. Y le puse 2 asteriscos porque creo que ese es un asunto relevante, insisto, para responder a la pregunta de nuestro contexto. ¿Por qué es relevante? Ellos ahí en esa categoría de Panic Goji meten o incluyen asuntos como, por ejemplo, ¿y cómo responde la educación? ¿Cómo responde la investigación en educación y en pedagogía a asuntos como, por ejemplo, estudiantes que no pueden seguir estudiando por dificultades económicas? ¿Cómo abordamos eso? ¿O cómo abordamos estudiantes que no tienen conexión a Internet? ¿O cómo abordamos estudiantes y familias que tienen que irse a vivir a otro lado porque la situación actual no les permitió seguir viviendo donde estaban?
¿cómo hacemos frente a esas realidades? No desde la investigación, a ver, sí desde la investigación académica, pero no quedándose solo en la teoría, sino logrando que eso permee la realidad, ¿sí? Que probablemente ahí es donde muchas veces nos quedamos cortos. ¿Cómo logramos llegar hasta allá? Entonces allí Engelbrecht eh, comparte esas 4 líneas de acción, de investigación, de donde hay mucho trabajo por hacer. Ya les digo que estas 4 líneas son de un artículo de mayo de este año. Es un artículo totalmente reciente en términos investigativos. Está recién salido del horno y en consecuencia estas 4 líneas pues están nuevas, sin estrenar, esperando a que la investigación en esos campos inicie. Ese es el campo emergente de la educación del profesor de matemáticas virtuales visto desde 3 autores. Engelbrecht, que propone estas 4 líneas de acción, de trabajo sobre las cuales se debe hacer investigación. Estas 2 de Borba y Linares. Y estas 8 dimensiones que mencionan Wang y Manoucheri, también sobre asuntos que competen a la educación del profesor de matemáticas en la virtualidad. Entonces, ahí hay mucho, insisto que el objetivo de esta comunicación breve era comentar, me adelanté, era comentar posibilidades de investigación para los, sobre todo, vamos, para todos, pero sobre todo para quienes hacen parte del departamento de matemáticas de la universidad en términos de sus trabajos de grado, de sus trabajos de especialización, de maestría, y supongo yo sin temor a equivocarme que incluso esto puede llegar a permear la línea del doctorado nueva que se abrió este año en educación matemática en la pedagógica. Pero no quisiera terminar este asunto también sin mencionar un concepto nuevo que es, digo nuevo literalmente, apareció en la literatura en un artículo de Engel el año pasado, el 2019, y él habla de statistical literacy, de cultura estadística, y a partir de allí deriva un término que llama estadística cívica, que es el que está aquí abajo. Y con Mario Sánchez, que les digo que es el profesor del Politécnico de México, él comentaba que de allí debería derivar un nuevo término que se llame alfabetización matemática o mathematical literacy o cultura matemática, y de las cuales derive otro asunto que se llamen matemáticas cívicas, que no lo hay. Está el asunto de la estadística crítica, la utilización de la estadística en nuestro contexto, pero en general de las matemáticas está un poco corto. Probablemente sí hay, hablé mal, pero está muy corto en la actualidad. ¿A qué se refiere el asunto de estadística cívica? Primero, que es el que ya está más o menos desarrollado. Es cómo se interpreta la información estadística de nuestra sociedad y cómo la información estadística es de relevancia sustancial para los ciudadanos. Yo creo que los que estamos aquí, no sé, los 47, una asistencia muy nutrida, gracias a todos. ¿Cómo es que todos los que estamos aquí, yo creo que ya sabemos o entendemos que esa información estadística y la formación estadística eh, eh, es necesaria en la formación de ciudadanos? Es necesaria en la formación de ciudadanos. Eh, pero el asunto va un poco más allá. El asunto va más allá y se refiere a no solamente a ser conscientes y a motivar desde un salón de clases que la estadística y la información estadística son de relevancia para entender la realidad y para, permítanme la expresión coloquial, para no comer entero, ¿sí? Pero el asunto va más allá y en general proponen o lo que les digo, el profesor Sánchez en México, en esa charla muy informal que tuvimos hace 2 meses, proponía el término de alfabetización matemática, es decir, cómo preparamos nosotros, profesores de matemáticas, a la ciudadanía en general para absorberla en cantidad de información matemática tan abrumadora que nos está dando situaciones como por ejemplo la del COVID-19. Entonces, a propósito de eso,
le puse de título a estas diapositivas, a esta y a las que vienen, alfabetización matemática, posibilidades y reconciliación. Y esa reconciliación creo que pasa por el hecho de que estamos ante una oportunidad única y muy sui generis para reconciliar las matemáticas con una sociedad que históricamente no les ha visto utilidad y matemáticas mejor no, porque a mí no se me dan los números y qué es eso tan feo, ¿sí? Estamos ante una oportunidad única con toda esta información diaria del COVID y la tasa de muertes y que hay que aplanar la curva y que hay tantos porcentajes de muertos versus porcentajes de recuperados, ¿cómo es que vamos a preparar al ciudadano? ¿Cómo es que le vamos a dar una alfabetización matemática al ciudadano para que se reconcilie con esas matemáticas y entienda e interprete esa información? Entonces hay posibilidades y yo le quise poner así un poco, bueno, un título muy conveniente para mí, esa reconciliación. La imagen que está ahí es una gráfica que arroja Google. Si uno escribe COVID-19 Colombia, él arroja esa gráfica que eh, se genera a diario, ¿sí? Y es la gráfica pues, del COVID en Colombia. Y abajo, lo que pasa es que no puse el pantallazo completo, pero abajo está la cantidad de detectados por departamento, por ciudad, los porcentajes, etcétera. Solo con escribir COVID-19 Colombia en Google. Hay una cantidad de información matemática abrumadora y estamos llamados a utilizarla a propósito de alfabetizar matemáticamente a la ciudadanía y a propósito de darles espacio a la ciudadanía para que hablen con argumentos, ¿sí? Y no solamente porque el noticiero X dijo tal cosa, sino preparar a la ciudadanía para que tenga elementos teóricos, mínimos por lo menos, pero teóricos al fin, para hablar sobre, insisto, asuntos que abundan el día de hoy, como que la tasa, la curva de aplanamiento, los porcentajes, etc. Esta imagen es de la doctora Clara Grima, que es una divulgadora de matemáticas, doctora en matemáticas. Las matemáticas sirven para enfermedad y para darte argumentos para quedarte en casa. Yo creo que hay, y quienes nos dedicamos a la educación matemática, que estamos aquí reunidos, sabremos que, como decía hace un momento, la cantidad de información matemática que está surgiendo a diario a propósito de esta coyuntura es demasiada información y nos está permitiendo abrirle paso a unas matemáticas rezagadas históricamente, por lo menos por la opinión generalizada. Eh, Se está viendo la utilidad. Esa pregunta de los estudiantes, que siempre era la pregunta en la que el estudiante tiraba a matar de ¿y esto para qué me sirve? Probablemente esta coyuntura no responda de forma directa y le responda a los estudiantes de forma directa ese asunto. Y aquí está una imagen del presidente Trump con una curva ahí, no sé si es la famosa curva que hay que planear, que no se valga la pena hacer una estadística, irse por la calle y preguntarle a la gente si sabe cuál es la curva que hay que aplanar. Yo creo que no, pero todo el mundo habla de la curva que hay que aplanar. Y bueno, y para los que tenemos formación matemática, pues sabemos que hay como una simetría y hay como una normal y no sabemos cuál es la media y tal, pero ahí hay una campana. Bueno, es decir, que toda la sociedad se está viendo permeada por información matemática y nosotros tenemos que aprovechar eso. Se nos puso en bandeja de plata esa posibilidad. Este es un aviso de la Sociedad Colombiana de Matemáticos en los que llaman a investigadores en matemáticas y en modelación a que analicen el comportamiento de la epidemia en Colombia. Es decir, la Sociedad Colombiana de Matemáticos hace un llamado a los expertos en matemáticas del país a trabajar en modelación. Y yo creo que eso ya habla por sí solo del asunto, ¿sí? Probablemente no, con seguridad, pues esto no lo podemos llevar a la escuela, pues porque no, porque el conocimiento para hacer una modelación pues se escapa de las manos del currículo escolar, pero sí creo que es un asunto, este asunto de este aviso
aunque no le podamos pedir a un estudiante de colegio que modele la epidemia del COVID-19, ni siquiera muchas veces a un universitario de pregrado, por lo menos de forma real, quiero decir, pero sí es un asunto ahí de motivación que hay allí, de advertir las posibilidades reales que la matemática tiene para ayudarle a la sociedad. La matemática como una herramienta que les sirve a otras ciencias para resolver asuntos sustanciales que nos afectan. Y estas dos son imágenes también de bases de datos. En la izquierda es una base de datos del Instituto Nacional de Salud que se actualiza semanalmente con información estadística desagregada, con variables cualitativas y cuantitativas, no, cuantitativas discretas y continuas, que actualizan cada semana y se puede descargar en muchos formatos, como para que se lea en Excel, como para que se lea en XML, es decir, ahí hay un nicho de trabajo también para que como profesores explotemos. Y en la parte derecha es también un reporte diario que emite la OMS, también de cifras y datos estadísticos de la evolución diaria, ¿sí? De la evolución diaria del asunto, que son recursos que estamos llamados a utilizar. Bueno, Entonces, pues para ir finalizando, les recuerdo que por el chat les envié a todos un documento para que por favor lo llenen para la asistencia. Muchas gracias. bueno, no sé si haya un minuto o dos para alguna pregunta o ya estamos ahí como cortos. Quedan 2 minutos. Bueno, 2 minutos por si hay alguna pregunta o comentario que sea fácil. Bueno, gracias a todos por su asistencia primero, es una asistencia muy nutrida. Ojalá que en el resto de espacios de esta jornada del educador sea igual de nutrida, porque eso habla muy bien del departamento y de la comunidad. Gracias a todos y no sé si hayan dudas, comentarios. Bueno, ya que no hay preguntas, pues aprovecho para invitarlos a las conferencias que tenemos hoy a las 4 de la tarde, conocimiento didáctico, matemático didáctico para el diseño de tareas que promuevan la argumentación en relación a la dimensión fractal y dualidad. Muchísimas César, gracias ¿puedo hablar? Gracias. bueno, Pido la muchísimas palabra. gracias a César y le doy la palabra a nuestra jefe de departamento. Gracias, William. Buenos días a todos. Me gusta que haya tantos participantes en nuestra jornada del educador. Recordarles que esta jornada es de ustedes para ustedes. Espérenme. Qué pena. Recordarles que la jornada del educador matemático es un espacio hecho por estudiantes para toda la comunidad. Agradecerles enormemente al profesor William, a la profesora Natalia, por su arduo trabajo en la organización de la jornada del educador matemático, a los estudiantes que no tengo presente cuáles son, todos los estudiantes que están colaborando en la organización, en la presentación, que han dedicado tiempo para la realización de todos los póster, de la revisión de las ponencias. Entonces, agradecerles enormemente a ese grupo de estudiantes y a los profesores que están haciendo esta labor. Invitarlos a todos a participar en las demás conferencias y jornadas y pues actividades de la jornada del educador matemático. En este momento, jornada del educador matemático y, ¿cómo se llama? Encuentro de egresados, pues porque nuestro departamento no solo son profesores, estudiantes y personal de apoyo administrativo, sino también hacen parte los egresados de los dos programas, de los tres programas, perdón, que tenemos egresados de 3 programas. Entonces, muchísimas gracias al profesor César por su presentación, algo bastante útil en este momento.
informarles que en un rato les estaré enviando, no mentiras, ya les envié, hace un rato les envié un comunicado que emitió ya la dirección de la universidad, en el cual se indica que las clases para el segundo semestre de 2020 se realizarán de manera remota o de manera o con el uso de tecnología. Entonces, pues para que se vayan haciendo la idea y pensando pues en cómo organizar todo lo relacionado con su formación académica, porque iremos de manera virtual. Bueno, no se llama virtual, de manera remota. Entonces, agradecerles a todos, al profesor William en especial y a la profesora Natalia por su organización de la jornada del educador matemático. Que tengan un buen día y espero pues poderlos ver en las otras conferencias. Muchas gracias, profe.